Sí, un espectador pregunta al señor García Trevijano ¿a qué espera para hacer un partido democrático, presidencialista y republicano en España? Pero a esto ya se ha referido él antes. Y otro dice, como soy un ciudadano que piensa como usted sobre la democracia y la Constitución, ¿tengo que votar o no cuando hay elecciones? Las dos preguntas, la primera evidentemente la he contestado, que no lo haré, pero la otra pregunta es muy importante. Primero, existe otra de las ideologías de la transición, es haber considerado y despreciado a los abstencionistas. La abstención es considerada como un pecado capital contra la democracia porque se la considera como un deber cívico, y es una mentira colosal, pero verdaderamente colosal, y que es increíble que personas que se consideran demócratas lleguen a decir que el voto es un deber cívico. El voto es un derecho político conquistado con mucho esfuerzo durante mucho tiempo, muchos años, hasta el sufragio universal, y un derecho político jamás puede convertirse o ser a la vez un deber cívico. Si es derecho, no puede ser deber. Cuando hay el derecho de propiedad, el deber está en los demás de respetar esa propiedad. El acreedor, frente al derecho del acreedor, existe el deber del deudor de pagarle, pero el acreedor tiene derecho, no tiene deber. El derecho a voto jamás puede ser un deber. Y segundo, es un derecho político, es decir, perteneciente a la sociedad política, mientras que cívico quiere decir civil, sociedad civil. Los deberes cívicos se refieren a la sociedad civil, a los deberes ciudadanos, y no pertenecen al mundo político, hasta el punto que la palabra civil, civilizar, civilización, que se inició esa palabra muy recientemente, a finales del siglo XVIII, empezó para designar la conversión del proceso penal en proceso civil, se llama civilizar, y luego enseguida, a través del Marqués de Mirabeau y de Ferguson y Adam Smith, tomó el significado que tiene hoy. Cívico pertenece a la sociedad civil, y la abstención nunca es un deber cívico. Para votar, ahora le puedo ya, después de esta aclaración, le puedo contestar a su pregunta directamente. Tienen que votar todos aquellos que están de acuerdo con las reglas de juego, es decir, todos aquellos que aceptan el sistema oligárquico de la lista de partidos, listas cerradas y bloqueadas, da lo mismo que sean listas abiertas, porque el sistema proporcional reproduce la misma clase política y la misma jerarquía, y en la experiencia que se ha hecho de las listas abiertas en Italia ha dado como resultado que solamente el 3% de los electores utilizan su derecho de tachar, alterar el orden de las listas. Por tanto, el que sean listas cerradas o abiertas no cambia nada. Lo que es verdaderamente catastrófico que evita la democracia es el sistema proporcional. Y hay que ir, si es para que en España haya democracia, hay que ir a un sistema mayoritario por circunscripciones y distritos uninominales, donde no se presenten listas, sino que se presenten personas que sean responsables ante los electores. Por tanto, tienen que votar los que aceptan las reglas de juego y tienen que votar a un partido a otro. Si alguno considera que ninguna de las listas le gusta, debe votar en blanco, porque está de acuerdo con las reglas de juego. Pero todos aquellos que, como yo, no estamos de acuerdo con las reglas de juego, no podemos votar en blanco, porque eso fortalece el sistema. Tampoco podemos votar a ningún partido, yo no he votado nunca. La única vez que yo he votado en mi vida ha sido el referéndum de la OTAN, pero porque ahí era clarísimo que podía. Pero en conciencia yo no he podido votar nunca a ningún partido porque todos pertenecían a la oligarquía. Y entonces lo que yo he hecho para mí, que creo que es lo mejor, pues la persona que me pregunta, le aconsejo que la abstención no solamente es un derecho que tiene el mismo valor político que el derecho a voto, sino que en conciencia hay que abstenerse sin medir las consecuencias de decir que es una imprudencia, que se favorece a un partido o a otro. Eso no es verdad. El pueblo no tiene esa inteligencia de estar calculando de antemano, yo voto a uno o a otro para darle. Cada uno tiene que votar en conciencia. Y yo aconsejo a todo el que no esté de acuerdo con las reglas de juego de la oligarquía política existente en España, que se abstenga. Y el día que en España la abstención llegue al 60 o al 65%, ese día no habrá más remedio que modificar la Constitución y revisarla. Y el único medio pacífico, no violento, civilizado, de obligar a la clase política y a los partidos políticos a que respeten los derechos de los ciudadanos modificando la Constitución, es la abstención. Es el único camino que hay. Si me permites una pequeña aclaración, en las elecciones locales yo creo que sí tiene importancia las listas abiertas, y además me parece que fue en Palermo, Sí. donde el alcalde Leoluca Orlando, que era alcalde de la Democracia Cristiana, que también le expulsaron del partido, se incorporó en la lista, el último de la lista,
y sacó muchísimos más votos que el cabeza de lista. Entonces ahí hay un Es cierto, ejemplo de que es cierto, se lo produjo reconozco, positivamente. y yo estaba pensando nada más que en el sistema político central, De acuerdo. porque en la local se producen unas relaciones de inmediatez, de cercanía, que altera un poco los datos de la sociología política.